la famosa curva de la epistemografía que la sístole, la diástole, la hipótica de la aorta, por ejemplo, ahí estamos hablando de epistemografía, ¿no? O simetría de pulso. Si veo un SG, estoy hablando de un SG, ¿no? Entonces, no quiero sorprenderme que, no sé, al SG mediante eso mide la saturación de oxígeno, o a la presión arterial mediante la frecuencia cardíaca. ¿Ya? O sea, eso es algo bien básico de lo que se va a tratar de pedir. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar. Hoy día vamos a hablar de neuroleptoanalgesia o analgesia disociativa. Es esa, porque esto no podríamos ni siquiera considerarlo hoy en día una anestesia verdadera, ¿no? Sin embargo, el doctor no me deja mentir, era la que nosotros utilizábamos. Aquella combinación habitual, porque por ahí nos deben haber escuchado cuando decían que en mis tiempos, muchos años atrás, las combinaciones habituales eran acerroketamina, acerocitracina. Hoy en día, como estaban acerocitracina y ketamina, ¿no? Eso es una neuroleptoanalgesia o un sillero disociativo como la ketamina, va a ser, ¿no? Entonces, la neuroleptoanalgesia hoy en día todavía se sigue enseñando y es importante porque tiene cierto aplicativo hoy en día moderno para algunas jugadas, para algunos procesos, pero ya podríamos decirlo que está totalmente desfasado, doctores, pensar en hacer neuroleptoanalgesia, anestesia disociativa como tal, y pensar que eso va a ser un pilar para poder hacer un procedimiento muy cruento, una OVH, una esterectomía, una lobotomía, una enterectomía, una cistotomía, cualquier procedimiento donde involucre una concentración marcada, tal, puede estar haciendo un ¿ya? Entonces, fue un tipo de proceso que hoy en día me golpeó la cabeza, a pesar de que también lo hacía, ¿no? Y que en la universidad nos enseñaban esto como un protocolo o como un plan anestésico, ¿ya? Bueno, vamos a aplicar una técnica de neuroleptoanalgesia en anestesia disociativa caninos y felices. La intención como tal de esta charla, ¿ya? Vamos a hablar algo de lo que es neuroleptoanalgesia en caninos y felinos. Aquí es la utilización de tranquilizantes. Doctores, si yo les pido el nombre de un fármaco que caiga dentro de la familia de las fenotiacinas, que ayer lo hablamos. ¿Cuál es? La acetoacetina. Dos efectos al menos positivos que puedo sacar yo de una acetoacetina. Tranquilizante, ¿ya? Inmoviliza al paciente en cierta medida. El segundo efecto positivo, antiemético, otro también importante, antiquímico. ¿Se acuerdan? Es la primera línea de acción con los pacientes que tienen alguna falla neurológica, por ahí va, que se pase. Exacto, doctor. Ya es nuestra primera línea de acción. Luego, bueno, en mi criterio, yo en mi escala de ver la forma de poder controlar un cuadro convulsivo, epiléptico, que todavía no voy a terminar el origen, entonces no voy a entrar a fondo, ¿ya? Acepromacina sería mi primera opción. No me funciona, benzodiazepinas es mi segunda opción, ¿ya? Ahí ustedes pueden utilizar bolos, pueden utilizar infusiones continuas. No sé si alguna vez han escuchado esa famosa terapia del sueño, donde normalmente apagas el cerebro que estaba súper excitado para regularizarlo, luego de cortar la infusión, el cerebro se activa y en teoría debería no producirse este cuadro epiléptico. Si esto falla, ya viene la terapia de sueño ya, pero con un hipnótico. ¿Cuál es el representante más común que genera hipnosis en nuestros pacientes y lo utilizamos para la inducción? O sea, lechecita. La famosa terapia de sueño con propofol tienden a ser de la última opción, normalmente en estos cuadros. Si podemos ser como, es bien generosa, podemos hacer infusiones donde podemos apagar el cerebro durante mucho tiempo, me refiero a horas. Sin embargo,
Esto amerita pues que si vas a poner un inmóvil como el confort que tiende a generar apnea, es un bicho que va a ir incubado, es un bicho que va a ir monitorizado, ¿ya? Con un soporte de oxígeno, ya menos teniendo los valores vitales mínimos como tal, ¿ya? Volviendo, sabemos que esto se puede dar por la combinación de un opioide junto a un tranquilizante, que puede ser una fenilacina, como ya lo he mencionado, una benzodiazepina, ¿ya? O un alfa-2 agonista. Porque la intención de estos tres es tratar de sacar sedación. Si les hablo de dos efectos negativos de la cipromacina, y creo que uno, el más importante, dentro de la cipromacina, porque normalmente no tendemos a usarlo mucho. Bueno, pero, o sea, recordemos que podemos, ayer hablábamos que podríamos utilizar una fenolacina como la cipromacina en una MPA, ¿ya? Y que la MPA tenía que tener 4 pilares básicos, ¿se acuerdan? Entonces, la cipromacina, de hecho, dentro de esa MPA va por ahí cubrir quizás uno o dos de esos pilares, y lo vamos a sumar con otras drogas. Habrá que ver qué drogas sumas para ver si tiene cierta analgesia o aporta algo de analgesia. La ketamina, ¿aporta algo de analgesia? Sí. ¿Qué tipo de analgesia? La benzodiazepina como el midazolam, ¿aportará algo de analgesia? Pregunto yo. Cierta analgesia muy mínima visceral se la aporta. La lidocaína, ¿aporta analgesia? Sí. Somática y visceral, porque actúa en los 4 puntos de la modulación. Desde que se genera la injuria, desde que el doctor se corta el dedo hasta que esta transmisión llega por a nivel de la transmisión, traducción, modulación y llega al sistema nervioso central, ¿no? Donde se manifiesta esta injuria. ¿Ya, doctores? Entonces la lidocaína tiene esa particularidad. Actúa despolarizando entre esos 4 puntos. Por eso que es una droga que sirve como muy generando sinergia. Se genera potencialización con las demás drogas. Por eso casi siempre va a haber ahí por ahí infusiones de lidocaína, porque va a potenciar a la ketamina, al alfa y a todo lo demás lo que quiere llegar. ¿Ya? Y bueno, hemos hablado también de los alfas, ¿no? Hemos hablado de la desmetomidina como la molécula que tiene mayor grado de relación de alfa 2 a 1, 1620 a 1. Hemos hablado de que los alfas tienen particularidades. ¿Cuál es la que más notamos cuando sedamos a nuestros pacientes con los alfas? Ya bien se va a sedar, pero hay una particularidad con ello. Que si yo sé que he puesto un alfa en monitorización, cuando yo vea un dato bajo, no me debo asustar. Así quiero que empiecen ya, porque ya tienen que empezar a ver qué efecto positivo y negativo de cada droga. Eso tiene que suceder y empezar a trabajar. Porque si no, no vamos a entender los protocolos. Si no, voy a llegar a la tarde y me van a decir, doctor, hagamos mi protocolo. Y el protocolo no está en base siquiera a los 4 pilares que yo he dictado en la clase. ¿Ya? Y bueno, como manejo de opioides, ya hemos hablado también de esto, ¿no? De que hay que clasificarlos, ¿ya? No me vayan a cometer la burrada de premedicar con butorfanol, narrulfina, metadona, preterina, y luego que quieran hacer una infusión de Revlimid, de fentanil. ¿Ya? Mucho cuidado por favor con ese lado. En mi tiempo, normalmente lo que se hacía era, se utilizaba la famosa, o bien combinaciones de estos tres, ya cipromacina, midazolam y isacina, junto con su tramador, y nosotros decíamos que hacíamos todos los procesos en el curso de cirugía. Porque era así, de verdad, o sea, ese era nuestro protocolo. Y confiamos en el tramador todavía, ¿no? Ni siquiera consumábamos un aire, porque para eso también nos habían enseñado que había que premedicar con Nexa, ¿no? Entonces ya no podíamos poner negocio. ¿Ya? Bueno, era un bicho que a veces entraba sin vía, o poníamos una vía, porque ni siquiera le poníamos un fluido de sostén, ¿no? Entonces intoxicábamos, deprimíamos ese sistema, no controlábamos la hipotensión, no controlábamos la hipotermia, salían fríos, salían hipotensos, ¿no? Ay, qué bonito pues cómo no se nos va a levantar tranquilo y toda la llevadera. Si era un bicho que salía con ya 2 años metidas en el cuerpo.
Por eso es que quizás en la universidad en ese momento yo no recuerdo que mi ciclo se llamó Cundillo, pero de mi otro grupo, o sea, otro grupo me llevaba cirugías y se me murieron dos personas. Uno porque se le saltó el ovario y se les ocurrió avisarle al cirujano cuando ya se había estaba pasando a la laguna, por ejemplo, ¿no? En un gato. Entonces fue un comentario y el otro sí fue por temas de si no sé qué habrán hecho. Acá ustedes van a tener una gran combinación, doctores, de posibles drogas a utilizar. Ahí tienen, por ejemplo, cuando les sale de neuroelectroanalgesia, tienen ustedes un esquema donde se pueden hacer distintas combinaciones. Basándonos en el principio básico. ¿Qué es la neuroelectroanalgesia? La utilización de alfas, benzodiazepinas y fenotiazinas junto con un opioide. ¿Ya? Y de ahí se puede dar las combinaciones, como ustedes están viendo ahí. O sea, hay una gran gama de combinaciones posibles. De todos estos opioides que están en el lado derecho, ayer hablábamos cuál es el más potente. ¿Ya? Dos efectos negativos que también puedo ver en el remifentanilo. Anoten, no sé. También se descubre en el fenta, pero con el remi es mucho más notorio. El famoso toro lechoso, no sé si alguna vez les hablé de esto. Yo le hablé a cirugía, al grupo de cirugía y no les he hablado a ustedes. Se reporta ya como una incidencia, una complicación, el famoso toro lechoso, que es la acumulación, el aumento de secreciones a nivel bronquial debido a este opioide. ¿Ya? En mi vida, doctores, solamente he tenido 2 casos de toro lechoso. ¿Ya? Ambos fueron perros, ambos fueron para un servicio externo. Uno lo solucioné rápido, otro me dijo que me quede como 2 horas y media ahí con ese bicho para dejarlo bien estable. ¿Ya? Pero en 9 años de manejando anestesia y quizás en 5 utilizando remifentanilo, he tenido 2 casos. O sea, he tenido una muy buena incidencia. Lo que quiero comentar es que estos cuadros de toro lechoso hay que tener piña para eso. Hay que tener piña para eso. ¿Ya? Ese es el primero. Lo que es muy habitual, y también tienen que saberlo, es que el remifentanilo también tiende a generar taquicardia. Y la real taquicardia, cuando lo quiere hacer. ¿Ya? Como efecto positivo, no va a haber fármaco que lo diga hasta ahorita. Bueno, hay unos modernos, un primo del remifentanilo, pero que se aplica en medicina humana, todavía no lo tenemos a disposición en medicina veterinaria. ¿Ya? Tiene a tener mejores, a disminuir los efectos deleterios de los opioides. Esta nueva molécula que estoy hablando. ¿Ya? No recuerdo el nombre, es un primo del remifentanilo, ¿ya? Que no se aplica en medicina veterinaria, se aplica en medicina humana, no lo tenemos a disposición en aquel. La ventaja de este primo es que disminuye aún más los efectos deleterios de los opioides, por ser una mejor calidad de molécula. A eso es lo que quería llegar. Entonces hemos hablado que el remifentanilo pues, produce taquicardia, hemos hablado que por ahí si estoy tan mala suerte podría generarme un toro lechoso. También tengo que hablar de los doctores que el remifentanilo tiene efecto techo. ¿Qué es lo que llamamos efecto techo? ¿Alguien tiene una idea? Esto es importante saberlo. Si en algún momento en la anestesia se escucha algo que le llaman efecto techo, es que va a llegar en un momento en que quizás por más que ustedes empiecen a aumentar la dosis del fármaco, el efecto analgésico no se va a potencializar. O sea, no sé, yo empiezo con 0,2 microgramos kilo minuto de remifentanilo, ¿no? Y por la dosis-sección, porque me queda corto, porque a mí me pedazo un asco, no sé, la hice muy pobre, ese bicho nunca cayó, yo inclusive un montón de propofol, lo mantuve como halogenado a 2 dosis altas. En esos casos lo que vamos a ver es así. ¿Ya? Ayer les hablaba del butorfanol, excelente ¿qué? ¿Analgésico o sedante? ¿Qué efecto mejor tiene el butorfanol? Sedante. Mal, díganme. Sedante. En los animales que tienen más receptores mu que kappa. ¿Quién tiene más mu que kappa? Mamíferos. Entonces, en los mamíferos sedante. Muy bien. Tiene efecto anticoxígeno también, se usa mucho en los colapsos laringios, cuando metemos ese string donde normalmente estiran la tráquea, no sé, ese sistema tipo un balón enmayado que entra hacia la estenosis traqueal, y
lo mantiene así, aumentando la luz. Ya, normalmente en el postoperatorio normalmente tengo que utilizar mucho butorfanol para evitar ese efecto antitoxígeno y que ese acople quede en el lugar como tiene. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en las aves y en los reptiles con el butorfanol? Lo contrario. ¿Ya? El mejor analgésico no tan buen sedante. Por ende, uno puede premedicar con butorfanol y vas a ver literatura donde o libros de no convencionales de anestesia donde se puede hacer resultados farmacológicos basándonos en la analgesia de este fármaco en esas especies, ¿ya? En esas especies. También hablamos algo de la morfina, hemos hablado del fentanilo. Por ahí también vamos a sumar mi dosis. Yo de fentanilo utilizo de 5 a 7 microgramos y hora en infusión. ¿Ya? Y tienen que recordar que el fentanilo tiene dosis de carga. La dosis de carga es de 2 a 3 microgramos. ¿Ok? Por supuesto, pero muy rápido fluyendo. Díganme, pues, si yo voy a hablar todo solo, vamos a disminuir el caballos, ¿ya? Decíamos, el fentanilo tiene una dosis de infusión continua de 5 a 7 microgramos kilo hora. ¿Ya? Pero el fentanilo es una droga que necesita una dosis de carga. El remifentanilo no. ¿Ya? Para que lo sepan. Esta dosis de carga que les estoy hablando, que va de 2 a 3 microgramos kilo de fentanilo, ¿ya? Sirve para que justamente tratar de elevar de manera pronta y rápida los niveles plasmáticos deseados que yo quiero para que la droga pegue. Y luego con mi infusión ingerina lo mantengo estable. De lo que dice la doctora, me ha entendido el gráfico, ¿ya? En el remifentanilo, ese nivel o esa capacidad de que la molécula llegue a los niveles plasmáticos idóneos demora un minuto. Pero tiene un problema. El remifentanilo, así como que en un minuto pega y llega al nivel plasmático, si yo corto la infusión, en un minuto o dos también se va a la analgesia. ¿Cómo puede repercutir esto en mi cirugía? A ver, doctora, yo le hago un ejemplo. He hecho una cirugía de fémur, donde he colocado doble placa, octavo bloqueado, un cabo intramedular y encima todavía tenía la cabeza desplazada. Yo tenía una excelencia de cabeza. No pusimos ningún epidural, no pusimos ningún bloqueo. ¿Ya? Hasta ahí no más o menos me van a tener. Cuando me refiero a bloqueo, destilación de lidocaína, bloqueo de nervio ciático. No hemos hecho nada. Solamente me medicé con meloxicam. Pero como yo tenía el fentanilo, ¿cómo me debo correr? La cirugía como el cirujano me va a hablar. Está suavecito, doctor, no veo muy bien, pero la cortas. ¿Qué va a pasar con el? Bueno, yo hice empezar a despertar. ¿Hay dolor marcado o dolor marcado por todo lo que hemos hecho? Como pensando en que nos hemos confiado en nuestro meloxicam. Es lógico. El meloxicam no tiene que ser rescate narcísico tan marcado, tan potente. Acaban de meter un clavo intermedular que hemos mandado, acaban de sacar la cabeza del fémur y te han puesto esta placa con clavo. Y no han hecho ningún tipo de bloqueo. En ese caso, si soy un anestesiólogo nuevo y hago eso, oye, ese despertar, olvídese, ese despertar es como que está muy cómodo, tranquilo, levanta y se viene todo el dolor marcado. Eso es lo que va a hacer un juicio. ¿Qué pasa con el fentanilo? Aquí esto no se va en un minuto, pues. Este tiene un tiempo de acción más o menos de metabolización de la droga, más o menos entre 15 a 20 minutos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Es una droga que cuando, por ejemplo, yo tengo una situación donde quiero que el bicho se me levante rápido, yo tengo mi cabeza que dice, el fentanilo, ese despertar va a ser prolongado, pues 15 a 20 minutos, el bicho está todo opioizado, ¿me dejo entender? Entonces, si yo hago un buen rescate analgésico y uso el fentanilo, si he hecho un buen rescate, un epidural, un bloqueo de nervio ciático, destilación sobre la cápsula articular de la cabeza de fémur, o sea, ahí ya puedo decir, bueno, quizás mi meloxicam pega un poquito, pero ese bloqueo de ciático, ese bloqueo de parafemoral, de psoas, o una epidural para no complicarse la vida, donde me bloqueas todo, me va a generar ese rescate. Entonces, yo cuando lo corte, tengo el rescate analgésico del epidural y ese bicho se tiene que levantar bien. ¿Cómo? A eso voy. O sea, si vamos a utilizar el fentanilo, tengan presente que la calidad de su rescate analgésico tiene que ser óptimo, porque una vez que lo corte se va la analgesia.
Y si vas a confiar en tu meloxiclama, vas a tener un bicho con mucho dolor, con maullidos, salivación, pupila dilatada, quejándose, queriendo salir, moviéndose, hasta incluso puedes hacer fracasar el proceso traumatológico. ¿Quedó claro o lo vuelvo a repetir? ¿Ya? Complicaciones. En ambos se puede generar apnea, ¿ya? Cuando ya la droga pega de manera correcta. O sea, doctor, usted puso su bolo de carga, hace correr su infusión y normalmente una vez de que ya el efecto del beta empieza a verse, o bien observas hipoventilación o apnea. Ustedes no se tienen por qué complicar o porque tienen que tenerle miedo al apnea producido por un opioide. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes tienen a su bicho intubado. Se supone que ustedes tienen a su bicho intubado y con su bolsa reservorio. Si hay algo que hago, lo bolseo, cada 5 o 7 segundos hasta el bolseo que se realiza. ¿Ya? Pero es más fisiológico, por así decirlo. Y si ya tengo un lugar donde tengo, no sé, pues una vela chico hacia adelante, un ventilador, pongo el ventilador, pues la solución es la. Pero lo que yo quiero que entiendan, que el apnea producida por el hipnótico, como el propofol, o el apnea producido por estos opioides, como el glutafanol, como el fentanilo, el mefentanilo, porque son los potentes, es algo habitual que ustedes tienen que tener en la cabeza que va a suceder, que se puede dar. No todos van a entrar en apnea, ¿ya? Por ende es importante asegurar vía aérea, por ende es importante bolsearlo 5 o 7 segundos, que es lo más beneficioso, ¿ya? Dígame, doctor. No, mira, como tú has preoxigenado, ¿ya? Cuando uno preoxigena, normalmente vas a tener un tiempo entre quizás 45 segundos hasta máximo un minuto donde no vas a ver cambio de glucosa. Te pongo el ejemplo. Tengo 2 perros. ¿Ya? 2 perros. En uno, por ejemplo, lo oxigené y en el otro no. En el oxigené, si yo hago inducción, vas a tener de 35 a 1 minuto como tal, que podría dar el tiempo tranquilamente de decir, pucha, qué tranquilo fuera el chico, la chica. Mi querido, ¿dónde está mi querido para limpiarme la glucosa? Te da ese momento. Si a ese bicho tú no lo intubas, tú no lo preoxigenaste, entonces apenas quieras voltear, te estás comparado. Ese bicho es el que automáticamente tú tendrías que dar, por no haber oxigenado y jugado. Bolsea es solución, a eso quiero ir. Por eso es importante la oxigenación en el paciente. Si oxigenaste vas a tener un tiempo prudente para poder todavía tomar tractetubo o cortar tu pipí y asegurar. El que no oxigenas debes tener ya tu chorritis. ¿Me vas a entender? ¿Ya? Hablamos algo del diazepam. ¿Se puede colocar endovenoso? Repito la pregunta, ¿se puede colocar endovenoso? ¿Se puede proteger con otras drogas? No. ¿Tú eres corresponde intramuscular? Sí. ¿Ya? ¿Eso qué debe ser el diazepam? Entre el diazepam y el midazolam, ¿quién es mejor cambio o cualquier cosa? Midazolam. Dosis de midazolam que yo uso, 0,2 a 0,4 miligramos kilo. De diazepam, sinceramente no me pregunten porque no lo uso hace más de 7 años. Se basan en lo que dice la dexmedetomidina, molécula, ya hemos hablado de la historia, igual tiende a generar una sedación potente. Yo uso de 1 hasta 5 microgramos, ¿ya? Kilo de dexmedetomidina. Produce bradicardia. Y dosis altas puede producir también depresión respiratoria y llegar al apnea. También no se asuste. Aquí sí les doy un datito de experiencia. Todo de dexmedetomidina de 1 a 5 microgramos, de 1 a 5 microgramos. De medetomidina, para que también lo sepan y entiendan la nota, es el doble. Siempre cuando la molécula normalmente va, le voy a girar a la izquierda para ustedes, ¿ya? Normalmente la dosis va a ser menor.
esta como tiene la molécula hacia la derecha, duplica la dosis de la tremetomina. Entonces, si yo le estoy diciendo de 1 a 5, puedo utilizar el doble, ya puedo llegar hasta 10 microgramos. Hemos tenido la ventaja de en algún momento tener lector acá en la práctica. Yo la probé, ya no antes de eso nunca la había utilizado, ya no siempre lo hemos utilizado. Y si me hablas en comparación a la dexmedetomidina, podría yo quizás resaltarles de que el grado de sedación casi va por ahí, la dexmedetomidina es más potente, pero la medetomidina me generaba cambios en el hemodinámico mucho más marcados. Imagino yo que esa hipertensión que genera un alta en el inicio de la colocación hacía pues, ¿no? Que el cambio hemodinámico se note, ¿no? Son bichos que también se tienden a deprimir un poco más que la desmedetomina, no que se ceden, sino que se depriman, estoy hablando, ¿ya? Con ambas drogas puedo mencionarles de que traten de siempre, por favor, diluidas y lentas, ¿ya? Vas a pasar de medetomina endovenoso, diluido y lento, por favor, no guau, porque vas a producir ahí una apnea marcada, una bradicardia marcada y nos podríamos complicar la vida, ¿ya? Dígame, doctora. Justo iba a comentar acerca de la dexmedetomidina, que ¿Algunos tips? Sí. Justo eso diga. Mi primer tip que podría llevar a esta droga es pasar diluido y lento, ¿ya? Lo segundo, en braquicéfalos reajusten la dosis, no utilizo dosis muy altas, ¿ya? O sea, si yo le digo de 1 a 5, yo creo que para un braquicéfalo con un SOA, ¿ya? O sea, esta enfermedad respiratoria propia de los braquicéfalos, no voy máximo, utilizaría 3 quizás, ¿ya? Porque como tengo la estenosis, puedo tener el paladar, puedo tener la estenosis traqueal, oiga, es lógico que a mí no me conviene a ese bicho deprimirlo demasiado, hacerlo entrar en apnea, porque sabemos muy bien que intubar un braquicéfalo no va a ser lo mismo que intubar un dolicocéfalo, ¿no? Tiene cierto grado, no es difícil, ¿no? Un poquito más maña a lo que quiero llegar, ¿ya? Entonces, si yo no tengo esa maña y me doy con una vía aérea difícil, que por mi dosis de método que le metí genera la apnea, la complicación, y tengo una vía aérea que no tengo tanta perspicacia, voy a complicarme, a eso quiero llegar. Quizás me demore en intubar y pueda generar complicaciones, ¿ya? Entonces, de los alfa, perdón, los braquicéfalos, máximo uso entre 1 a 3, ¿ya? Y en los braquicéfalos, doctores, me gusta en esta raza en particular ponerlo intramuscular la MPA que contiene la desmedetomidina. O sea, si va desmedeto, normalmente no, en estos bichos procuramos, no sé si lo sepan, pero tratamos en la medida posible no utilizar disociativos, ya en la medida de lo posible, ya no utilizar benzodiazepinas con midazolam, porque como tiene ese problema respiratorio, si relajas mucho, su capacidad ventilatoria también se disminuye, hipoventina, más un ñato, más un paladar, más una estenosis, ya me van entendiendo que no es una muy buena idea, ¿ya? La ventaja que en los braquicéfalos cuando lo pones intramuscular pega bien, ¿ya? Tiene un efecto, pero denle tiempo. Eso es algo que también, por favor, tienen que saber. O sea, hay tiempos para las drogas, ¿ya? No podemos usar un intramuscular y ya pasaron 2 o 3 minutos y decir, ya es en el pico máximo. No es así, ¿ya? ¿Qué más? Va a depender del paciente, pero sí, en realidad normalmente va bien en cronología. Yo evalúo al paciente a los 5, a los 10, y casi siempre, doctora, los 10 minutos en adelante ya deberíamos tener una sedación prolongada, ese paciente que ya está manejable, ¿no? De la centromicina, doctores, yo normalmente tengo una dosis convertida, ¿ya? De la dosis que utilizo, ya la tengo convertida para fines prácticos, yo utilizo 0.1 ml de extracto de acepromicina por cada 10 kilos. Ya es una dosis práctica. Normalmente la utilizo intranasal, ¿ya? Esta dosis que les estoy hablando es intranasal, no es endovenosa, no es intramuscular, es intranasal, ¿ya? Y se puede mezclar con el alfa y colocarlo intranasal. ¿Por qué creen que coloco la acepromicina intranasal?
no sé si sepan esto en fisiología, les explicaron, les hablaron algo, pero la vía oral y la vía peritoneal oral tiene casi la misma capacidad de absorción, doctora, que colocar el fármaco en los dedos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que evita todos los efectos deleterios. O sea, intranasal o colocando en el punto PG20. No sé si han visto que se está poniendo de moda ahorita lo de la acupuntura o de estos puntos, el PG20, que es un punto que está en la cresta occipital del cráneo del perro. Es un punto que ponemos ocultando también estas drogas y hace un efecto de sedación. Es más, en ese punto uno puede poner la NPA si quiere, en vez de poner intramuscular, y hace el mismo efecto de sedación. Si quieren lo probamos con los pacientes, a ver si no me creen. La cetromacina normalmente yo la mezclo con un alfa doctora o con una benzodiazepina y la coloco intranasal para sedar, para generar sedación, para generar manejo. Todo el mundo debe haber visto cómo se coloca una vacuna casera, ¿no? Creo que ya en la práctica, ya en la clínica. Esa que se coloca en la nariz de los perros, para todas las carreras. ¿Ya? Es el mismo principio. Así como colocas la casera, igualito. Hay una ventaja, si el volumen es muy poquitito, doctora, es un tequichu y me sale 0.0, no sé, 5 kilos, 0.05 de cetromacina y me sale, no sé, 0.1 de medetomidina, 0.15, no sé, va a quedar en el capuchón de la aguja y muy poco va a entrar o se va a quedar en la mucosa, netamente la trufa del animal. ¿Ya? Entonces, ahí lo que hace es darle algo de volumen. No sé, si mi calculado es 0.15, le llego a 0.4 y se lo coloco intranasal para que pueda tener mayor capacidad de discriminación sobre la mucosa nasal. ¿Ya? O sea, quiero llegar que cuando uno utiliza la vía intranasal, si el volumen es muy poquitito lo calculado, dale volumen con suelo y ponle intranasal sin ningún problema. ¿Ya? Le das volumen con suelo y también lo puedes poner en el punto 3G20. ¿Ya? Entonces tenemos ahí todas las combinaciones posibles que se pueden realizar. Ahí está el famoso Desdovitor de SOX, que es la dexmedetomidina de marca, la mejor calidad de molécula que existe hoy en día en el mercado. Esta viene, como les decía, es un pack donde vienen los dos: Desdovitor y el aripiprazol, que es su antagonista. ¿Verdad? O sea, siempre SOX no te vende esto solo, te vende la cajita donde viene la dexmedetomidina y su antagonista. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el antagonista verdadero de los alfa? El aripiprazol. ¿Ya? Sí. La iopina no es un antagonista de los alfas. Desplaza parcialmente moléculas, como les decía ayer, y suma el efecto excitatorio. Por eso creemos que estamos antagonizando. Ya no tengo aripiprazol, hace poco se me ha acabado, estoy esperando a viajar, que se trae de afuera, no consigo acá. Creo que el siglo pasado sí les traje, tuvimos un bichón desde el principio casi 15 microgramos de medetomidina para probar el aripiprazol. Y ellos pudieron al menos ganarse del efecto. Sinceramente, en 30 a 60 segundos se va todo el alfa del cuerpo del bicho y de la dominación. Pero no es una recuperación excitada como la iopina, es una recuperación cómoda, llevadera. Es por eso que ayer les hablaba, ¿no? Cuando tienen ya determinaron de hacer todo con el león, antagonizan y todo sale. Porque tienes entre 30 y 60 segundos. Claro, si no te viene a atacar, pero ya se puede poner en esfinge, mover, hacer la compatibilidad de las garras. Si todavía alguien está, pone la mano encima. No sé si les he comentado, aquí en Perú existe, no sé si sepa, un soplidadero de aves rapaces, se llama el Guay, ya del señor José Antonio Tiene. Es el único en Sudamérica, es el único en Perú, bueno, ya hay 3, 4, pero a su nivel de él es el único que ha podido reproducir aves tropicales, gorros, platilla, vete al armado y al peregrino para su propio. Él tiene un zoológico de integración, va a estar a la espalda de los chicos, 8 kilómetros más o menos es su terreno, ¿ya? Pero no es un zoológico para el público, no es un zoológico de investigación. La intención de él es en un momento coordinar convenios con universidades de aquí y de afuera para poder plantear procesos de investigación y utilizar esos animales como sujeto de estudio, porque quiere llegar, ¿ya? Tiene ya 2 camadas de tigres criados a mano, o sea, apenas nace, te saca de la mamá y los impronta al humano, ¿no? ¿Cómo puede ser la capacidad de la garra? ¿Ya? En la primera camada, uno sí lo destinó a la mamá y uno lo habría improntado. Ahora han nacido otros 2 y esos 2 sí están totalmente improntados. Este que lo fue improntado más o menos a los 4 o 5 meses de vida, lo termina en el diario, lo lleva a sus lampinas y a eso, ya después se pone a jugar. El gato nunca quiso ser malva, simplemente dice, bueno, le
cambié la vez. Tuvo que poner algo ahí y irse corriendo a emergencia, se tiene la tierra porque como un jugar un manotazo de ese tigre, de ese cachorro, le cambió la vida. O sea, para que vean la capacidad de filo de esa rata, ¿no? Ya como que ahora ya el poder no quiere que lo lleven a su casa y lo están criando a estos tigres ahí en el. Ya en un momento van a escuchar hablar de eso, porque ya les falta muy poco, sino que es una inversión bien fuerte, pues, ¿no? Tiene una colección de animales muy, muy interesante, pero está en proceso de desarrollo este zoológico, ¿no? Como que está ahorita en el 70-75% ya para combinar. Va a ser bien bonito. Entonces tenemos acá combinaciones como la desmeldopina y la cetromacina, ¿no? O la sedán de Holiday. O también podemos combinar un alfa, una fenotiazina y un opioide, ¿ya? Acá tenemos también una combinación que puede ir un alfa más un benzodiazepina que es el midazolam, ¿no? Y puede sumar también un opioide. Nos hablaban de cirugías electivas. Si es poco cruenta, si es un curataje, si es una cirugía de piel, de puntos, donde normalmente voy a infiltrar lidocaína, o si me estoy basando en algún tipo de bloqueo, vamos muy bien. Si no me estoy basando en ningún tipo de bloqueo y voy a hacer un procedimiento algo cruento y tengo las medidas de cómo saber utilizar la morfina, ¿tal? Genial, porque la morfina sí tiene ese efecto potente para la gran mayoría de procesos quirúrgicos que realizamos en la clínica diaria. Les había hablado que yo normalmente no hago MTA con morfinas, a menos en el servicio no, en el servicio externo no, porque son bichos que quedan bien deprimidos, producto de opioide, ¿ya? Pero sí la uso en epidural, por ejemplo, a dosis de 0.1 miligramos químico, ¿ya? Sumado con lidocaína. Si lo sumo con bupivacaína, el control de inyección de orina tiene que sí o sí tenerlo presente y es innegociable. Porque ambos pueden generar transfusión. La bupivacaína junto con la morfina, esa combinación, hay que medir la producción de orina, que debe ser de 1 a 2 ml kilo. ¿Ya? Ya saben, si van a hacer estudios con morfina, recuerden medir la producción de orina. Pueden ustedes utilizar MPA, morfina sí la pueden utilizar. Yo ya estoy contando desde mi experiencia, porque no me quiero quedar en esa veterinaria, en ese centro mucho tiempo, porque me se dice que sigue trabajando. ¿Ya? Por ese motivo es que no la utilizo dentro de mi anaquel habitualmente como MPA, pero sí se puede. Ya si estás en tu centro de trabajo y sabes que va a ser un bicho que va a tener un efecto de opioide prolongado, pues hay que estar monitorizando, temperatura, para ir un pulsímetro, destinar un personal a que de vez en cuando esté chequeando al paciente, ¿no? O sea, algo que quiero que tengan presente es que la anestesia no acaba con que el bicho se pone en el sitio y escapa. O sea, tiene que haber una parte todavía de monitorización. Para eso ya está el químico, el encargado de UCI, que se encarga en la guardia, qué sé yo. Pero tiene que haber alguien que siga chequeando. ¿Ya? Estos conceptos, por ejemplo, cirugía de enfermos nerviosos, ¿no? Si es nervioso, por ejemplo, aquí el midazolam puede hacer un efecto paradójico. Ayer hablábamos, ¿no? Del midazolam, que un grupo muy reducido de enfermos podría hacer el efecto paradojal. O sea, desde ese lado lo excita. ¿Ya? Hablamos que en el gato tengan mucho cuidado. Si ustedes van a premedicar en algún momento su práctica diaria, no sé, gatos, deberían en teoría, o sea, encontrar lo más habitual que pueden por ahí, quizás van a ver, observar, o según el paciente, vaya, pues, ¿no? El alfa, en este caso el disociativo, y la benzodiazepina que es el midazolam. Si uno coloca este cóctel todo en junto, puede haber la posibilidad de que uno de esos individuos ya termine, o mejor dicho, que el alfa y el disociativo no llegue primero, sino llegue la benzodiazepina y nos fregamos todo, porque ese gato se va a poner como un gato real. Va a matar a todos, arañar, pelearse, va a liberar catecolaminas como no tienen idea, y créanme que eso no es para nada beneficioso. ¿Ya? ¿Qué jugada hacen ahí? Normalmente primero pasas el alfa en el disociativo, ves los efectos del alfa disociativo de tu paciente y terminas complementando con el midazolam. Me imagino de que si estás sumando midazolam a ese alfa con disociativo es porque quieres aportar algo de relajación muscular, potencializar la hipnosis con los efectos que tiene el midazolam. ¿Ya? Así sí puedes manejar un gato, no va a pasar de esa forma
el efecto para bajar porque ya se colocó primero el alfa, ya se disoció con la ketamina serina. ¿Ya? Normalmente así lo manejo. Mala idea, por ejemplo, pensar en colocar keta con midazolam en lo venoso, en un gato. Porque igual el midazolam le va a ganar. Alfa, ya sea silacina, de metformina, qué sé yo, con midazolam, a mi experiencia clínica podría decirle que va a haber, en la gran mayoría primero se tiende a colocar primero el alfa. Pero he tenido algunos pacientes que sí he tenido este inconveniente. Ahora, doctor, ¿qué hago pues cuando ya ocurrió este problema? ¿No? El celular está súper excitado, está inmanejable. Rueda, Dios de que al menos se mantenga todavía en su género, en su transportador. Ahí ya nos olvidamos lamentablemente del manejo café, ¿ya? Vamos a tener que quizás someter y poner una intramuscular de algo, si es potente, para poder manejar ese gato, ¿ya? Cuando ocurran estas situaciones, apaga la luz, nadie habla, ¿ya? Solamente el que va a manejar hará todo ese proceso. Luego eso, todo oscuridad, todo silencio total para que esa sedación sea potente, sea efectiva, ¿ya? Y tratar de lo más pronto posible sacar a ese gato de ese proceso excitatorio, ¿ya? Pero sí, termina feísimo. De verdad tenía un gato que ha volado sobre los muebles, se corría, se golpeaba, a veces nos hacía... Me hacía parecer de verdad resistente, ¿no? Sí, yo de ley de sexual, inapopular. O ya será imposible, por ejemplo, de poder colocar el acento en la sala, también sería. Yo en gatos que era imposible, pero todavía no le metí mano, a eso quiero llegar. Utilizaba esto que les estoy hablando de la cetromacina a 0,1 para 10 kilos, junto con morfina también a 0,1 ml para 10 kilos. La sinergia de estos dos en animales es muy complicado, los sometíamos a una exponían en el cráneo para la nariz y dejan 20 minutos de una mantequilla, debido al efecto de la cetromacina y la morfina de los potentes. Así manejaba este tipo de individuos, ¿no? Imposible de manejar en animales, pero todo dependía de que esté energético y que tenga un buen trabajo para poder someterle de la cabeza. Tiene pacientes nerviosos. Bueno, sí, en realidad por su efecto cardioprotector de midazolam, el butorfanol por ahí que también no genera muchos efectos del tele como opioide, y cualquier alfa tiende a hacer una droga beneficiosa en realidad, ¿no? Si bien hablamos de la apnea, si bien hablamos de la radicardia que produce, pero son efectos predecibles, porque sabemos que tienden a producirlos, ¿no? Pero sí, normalmente para pacientes geriátricos nerviosos podría ser una muy buena combinación. Recuerden que acá también tenemos sedación, algo así. Pero aquí la sedación en el nervioso geriátrico va a ser justamente esta combinación. Cuando yo estudiaba, no presentaba, ¿no? Protocolo para pacientes geriátricos viejitos, general, o sea, lo que me enseñaban a mí cuando empezaba a profundizar en la anestesia era eso, menos eso. Me acuerdo de ir a una charla y el doctor, ¿no? Geriátrico viejito, con problema cardíaco, o sea, me agarraba un alumno dentro del curso, o sea, una consulta. Entonces, usted nos está diciendo de que todo perro viejo, con todo problema, con cualquier patología, puede manejarlo. Bueno, y de verdad me decían, sí, doctor. Ahora tú consigues, pues, en esa se volvió la 2009, consigues desmotor, consigues butorfanol, en una vieja, ¿verdad? Era muy raro. O sea, si conseguías porque alguien viajaba afuera, o porque tú te ibas afuera a capacitar y aprovechabas de traer tu madre. Entonces, como que está bien, me enseñabas, me decían que esto podía manejarse, pero no tenía eso en la que, o sea, ¿cómo manejar ese paciente si yo no tenía esas pruebas en ese momento? Entonces era también una limitante en aquellos tiempos para los que nos queríamos dedicar a la anestesia. Hoy en día ustedes no, pues ustedes tienen la ventaja de que tienen todo. Quiero sacar de drogas, las consiguen. Quiero equipos, los consiguen. A eso voy, ¿no? O sea, hay un desfase entre mi generación y la generación de ustedes. Las de ustedes no tienen cosas, nosotros teníamos cosas. A eso voy, ¿ya? Para ser mejores profesionales que nosotros ya no tienen cosas. Bueno, vamos a hablar ahora de la neuroelectroanestesia en felinos. Normalmente igual, por el uso de nuevo de nuestra fenodiazina como opioides, como unos opioides, ¿no? Oximorfona, yo la verdad, les soy sincero, lo tengo en la literatura, pero nunca le he conseguido acá ni en el mercado ni de participación. ¿Ya? Para eso. Morfina sí se vende bien, a
libre albedrío, diría. Mira, por ejemplo, nos hablaban que esto servía para una técnica de OVH laparoscópica. Cuando hoy en día tenemos que entender cómo involucra en la hemodinamia, en el sistema respiratorio como tal, justamente este tipo de cirugías. ¿Por qué? Porque para poder ver que hace la laparoscopía, tiene que utilizar un gas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Independientemente de que me lo voy a hinchar el estómago, me genera cambio de volúmenes de presión, que eso repercute, aunque no lo crean, en la hemodinamia, porque va a haber dos grandes vasos que pasan por la cavidad abdominal, uno para pegar y uno para recoger, ¿verdad? ¿Cuáles son esos en la anatomía, doctora? ¿Se acuerdan? Los principales que tenemos desde la cavidad abdominal. Vamos. ¿Está bien, doctor? ¿Alguien más hace? Vamos. Entonces, como dice el doctor, ya tocó uno el doctor, es un grande vaso. Este es el lecho vascular de ese grande vaso. Como en el medio externo, yo le estoy metiendo presión con, normalmente utilizan CO2, si no me equivoco, o no me acuerdo el nombre del gas que utilizan, ¿ya? Pero si el entorno empieza a aumentar presión, ese lecho vascular, ¿qué va a pasar? Va a comprimir. Entonces, la perfusión de tejidos y el recojo de sangre venosa va a ser o no perjudicado. Lógico, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos, o pensamos, es una laparoscópica, va a ser los puntitos, no, sección no va a haber, lo bloqueo, ese puntito y ya está. Lamentablemente sí, ok, no va a haber una sección, pero ya vamos viendo, el cambio de presión en nivel de ese grande vaso. ¿Qué va a pasar con ese diafragma? Se eleva. ¿Va a haber una buena distensión respiratoria? Ahí es donde empiezan a ver el chum alveolar, que le llamamos el chum alveolar, empieza a ver a nivel macroscópico ya atelectasias, empieza a ver compromiso como tal, es donde tú ves que por qué mi cardiografía anda loca, porque ahí el bicho no me satura de manera correcta. Ese es el motivo por el cual cuando yo termino mi proceso anestésico me obliga a hacer un rescate alveolar. ¿Alguien sabe qué es un rescate alveolar? Si hemos hablado que se va a generar un chum, que se va a generar una atelectasia. El rescate alveolar es si el lóbulo aninómico está colapsado, es justamente dar la capacidad o volumen corriente ventilatorio para volver a echar ese alveolo, ¿ya? Y que pueda haber el intercambio. ¿Cómo se hace esto? Cuando ya se termina la cirugía, si están utilizando un halogenado, obvio que lo van a cortar, ¿no? En casa, ¿ya? Cierran su válvula APL, ¿se acuerdan de la válvula APL, esa mataperros? ¿Ya? La cierran, porque ahora sí quiero que todo el flujo de oxígeno más la presión que yo voy a generar, perdónme de nuevo, en mi bolsa reservorio, o sea, cierro la válvula APL, genero presión y el pulmón normalmente. Y trato de mantener más o menos unos 10 a 15 segundos generando esa presión, porque es el pulmón distendido. Eso hace que la zona donde debo alveolar se empiece a abrir y se vuelva a salir. Es un rescate, así le llamamos eso, ¿ya? Rescate alveolar. Es una técnica que utilizamos normalmente cuando sospecho que en algún momento mi capacidad de ventilación ha sido comprometida, ¿ya? Entonces, hoy en día se va dando cuenta de que si estamos hablando acá de un protocolo, cómo nos vamos a ciertas complicaciones que lo generan simplemente nada, ¿ya? Para el cirujano, la mini invasión, o sea, genial, yo no tengo nada contra ellos, ¿no? Es muy beneficioso hoy en día y que lleguemos a un momento en que también las OVH selectivas y todo eso sea pues cada vez por la mínima invasión, que va a ser a la larga lo correcto, ¿no? Sin embargo, no se preocupen para aquellos que quieren dedicarse a la cirugía de blandos, trabajo siempre va a haber porque las economías son distintas, ¿no? No sé, una OVH, un perro mediano, 500, 600 soles, qué sé yo. Una OVH laparoscópica, ¿cuánto cobra Yuri? Como 2.500 creo, más o menos, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si tiene su moneda, podrá, en este caso, dar su perro o hacer este proceso. Si se están dando cuenta, estamos como que repasando lo que antes se hacía, porque esto no es lo que vamos a aplicar nosotros en anestesia, ¿no? Para eso tenemos bombas de infusión, tenemos un montón de cosas ahí para utilizar, ¿ya? No vuelven a hablar de que a mí me envían esto.
Pero lo tocamos, doctores, porque ustedes tienen que saber eso, ¿no? De cómo se maneja. Ahora sí vamos a hablar de algo que se llama anestesia disociativa, que por ende más o menos la segunda palabra habla de disociar al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué droga por ahí es la que vamos a tocar? La famosa ketamina, ¿no? Ojo, la ketamina que tienen ahí en el anaquel no es la misma que utilizan hoy en día para drogarse, así que por favor no la vayan a agarrar, ¿ya? Otra molécula totalmente distinta. Le digo, un día me acuerdo que estaba ahí y ya estaban echando ojo estaban así mirando las ampollas de fentanilo. Por eso es que el chico le dijo, me dio la orden de que todo se cargue en mesa y ahí mismo se deja. Porque decía, todo necesito fentanilo, se llevan bien, yo como son 4 meses de trabajo, no sé cómo terminaba eso, ¿no? O cuando querían hacer farmacina, llegábamos, querían hacer profesor, llegábamos a la mesa de la droga, no, la tienen en la mesa 1. Eso no, así que también va para ustedes. En la mesa donde trabajan, cargan la droga rótula y me dejan el frasco en la mesa. No se pueden llevar a sus mesas de trabajo, ¿ya? Bueno, el mecanismo de acción, ¿no? Esto se produce por analgésico que interrumpe la transmisión ascendente de las funciones inconscientes para conscientes del cerebro, que se evidencia por una disociación entre el tálamo y el sistema límbico que se identifica en el cerebro. No solo la ketamina puede ser una droga hoy en día de elección para la disociación. ¿Ya? Yo les presento una moderna que se está, bueno, los brasileños empezaron a usarla con mucho hincapié, ¿ya? Me estoy refiriendo al sulfato de magnesio, ¿ya? Si por ahí el doctor no me va a dejar mentir, ustedes no sé si se acuerdan, doctor, que antes usábamos sulfato de magnesio para hacer eutanasia, ¿no? Y que la vendían en la farmacia en polvo y que nosotros la diluíamos con suero y pobre perro le metemos 20, no sé, 3 de 20 para producir el paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y encima todavía lo sedábamos con ketaxilo, que también hace la sinestesia y existía todo, ¿ya? Hay que hablar verdades, hacíamos las cosas muy mal, ¿ya? Entonces, el sulfato de magnesio se utilizó durante mucho tiempo como un fármaco de elección de eutanasia cuando ustedes, o sea, cuando no me dejaban mentir, ¿qué decís? ¿Cómo hacía la eutanasia humana, lo más humana posible? Y ahí ustedes han visto de verdad cada cosa para hacer eutanasias, que mejor no hablemos de ese tema, ¿verdad? Pero sí, entonces, nada para hablar. Ahora, hace más o menos antes de pandemia, los brasileños empezaron a utilizar el sulfato de magnesio, empezaron a investigarlo y se dieron cuenta de que tenía efectos en los receptores MNDA, como la ketamina, y que sus efectos eran casi parecidos. Luego, al entender de que tenían efecto en los receptores MNDA, se dieron cuenta que podría ser una droga en infusión continua que produciría analgesia, como lo hace la ketamina a nivel somático, ¿ya? Y se empezó a utilizar. Los brasileños utilizan a esta dosis 45 miligramos kilo, dosis de carga, en infusión continua va de 25 a 35 miligramos kilo hora. Ese es lo brasileño, ahora te cuento mi experiencia. Cuando descubrí, leí unos papers, pude conseguir el sulfato de magnesio en emancipación, empecé a probarlo, ¿no? Como tenía por el servicio pacientes permegatos, fueron los primeros que empecé a colocar, ¿no? Y empecé a darme cuenta de que no sé si era porque quizás la MPA que hacían ellos en lo que nos enseñaron, incluso me metí un cursito de los brasileños para poder ver cómo manejaban el sulfato de magnesio, ¿no? Quiero entender que quizás la MPA que hacían ellos o el nivel de sedación era tan potente y por eso utilizaban esa dosis que yo les acabo de dictar. Porque en mi metodología de trabajo, cuando empecé a utilizar las dosis que les acabo de dictar, tenía perros muy planchados. Tenía perros, a ver, digamos, si pasamos de ketamina en dosis muy alta, ¿qué vamos a ver? ¿Qué efecto? Dos efectos de la ketamina que produce dosis alta, que son súper incómodos. Muy bien, doctora, ya. Este tema va a ser incómodo si, por ejemplo, vas a solucionar algo traumatológico, como si hacemos un último origen. El doctor va a querer
jalar y va a estar rígida, es incómodo para mí decir, doctor, este bicho tardo, hay que sumar algo de relajación muscular. Esa es palabra de los traumatólogos, ¿no? No lo tengo todavía, doctor, ¿puedes sumar algo de relajación? El bicho está plano. Bueno, les comento, ¿no? A mí me encanta esto cuando me dicen, no, yo la verdad, no hago nada más que agarrar suelo, una panacea. Doctor, ¿y qué tal? ¿Cómo va? No, ahora sí ya está bien. Lo he probado, o sea, vamos a él, ¿no? Lo he probado, suelo, le digo, doctor, ¿qué tal ahora? No, sí, doctor, muy bien, ya está relajadito, ¿no? Entonces, ahí también va a poder saber de lo que piensa el traumatólogo, ¿no? Entonces, volviendo, yo con el sulfato de magnesio, me acuerdo una de las experiencias que tuve fue con un Golden Retriever que venía para excedesis de cabeza de fe. Utilicé la dosis de los bolsillos a mi protocolo habitual, o sea, me acuerdo haber hecho una infusión con lidocaína, con sulfato, ya, lidocaína, sulfato, y si no me equivoco, remifentanil, ya. Terminamos el proceso de cirugía, ya, y empecé a ver un efecto errático en ese bicho. El despertar estuvo de todo el vapor, ya. Una vez que pasó a Sting y lo pusimos en el área de recuperación, de lo que estaba relajado bien, se empezó a analizar. Y ya empezaba a poner magnesio, no sé cómo estaba yo, no nada, ya va a pasar. Luego empecé a ver hipersalinación, ¿ya? Y luego un movimiento tipo este movimiento del envenenado del cuerpo externo, que es este movimiento de la boca, ¿se acuerdan? ¿Ya? Me duró más o menos 25 minutos, donde me asusté, lo que hice para ¿qué creen que se puede hacer ante esta situación donde tengo tetanización? ¿Qué tengo que buscar? Relajación muscular. ¿Qué fármaco de lo que acabamos de hablar por ahí aporta relajación muscular? Entonces, ¿qué hice? Una subdosis diluida de midazolam. Pasé un cuarto de dosis y efecto. Media dosis y con eso controlé ese perro. Se estabilizó, por ahí pasa, soporte de oxígeno y listo. Ya así manejé ese. Luego tuve por ahí, me acuerdo, otro bicho donde manejé esta dosis y se me empezó a profundizar. Entonces, ahí opté lo que les decía ayer. Un profesional no debería en teoría decir, yo la dosis de ketamina es esta, la dosis, no, esa la va planteando en base a su experiencia. Y en base a mi experiencia yo decidí acortar esa dosis. Hoy en día, de dosis de carga yo uso de 15 a 20 y manejo de 15 a 25 de infusión continua. Eso es lo que yo utilizo. Y me va bien con el sulfato. Luego, como me gusta a mí probar, lo empecé a meter, pues, empecé a buscar literatura y nadie hablaba del sulfato de magnesio en coreanos. Como es la especie que más manejo dentro de los no convencionales, empecé a meter el sulfato de magnesio en los no convencionales. ¿Ya? Y empezó a hacer OVH, he hecho cancelaciones, he hecho una consumo de óvulo hepático en conejo también, con infusiones donde subo normalmente remifentanilo, sulfato y litio. ¿Ya? Puede también remifentanilo, sulfato de magnesio, ketamina. Se puede, doctores, no vayan a pensar de que porque los dos actúan en estos puntos de DMNA, al contrario, generan sinergia, no compiten. ¿Ya? Sí puedes poner sulfato con ketamina en infusión. La dosis de carga dijo de ketamina era de ketamina, que yo utilizo de 1 a 2. Ese es para mi MPA. ¿Ya? Y mi dosis subclínica, o sea, cuando quiero hacer infusión continua, va desde 0,6 hasta 1 miligramo kilo hora. Eso cuando hablamos de infusión continua. De ketamina. Ya, la que yo uso me estás hablando, ya. De dosis de carga de 15 a 20, ¿ya? Y de mantenimiento también la manejo así, hasta de 15 hasta 25. Ya es lo que yo manejo. Eso es ya cuando me di cuenta que había que reajustar. Doctores, para todos, yo no me molesto si es que llegan tarde, no estén afuera, pasa, aquí pasa, ya pasa, para avisar, para que lo sepan más adelante, ya. Pasen nomás, no se queden afuera. Ya, entonces, por ahí hemos visto esto, ya. Ahora, díganme. Es que la literatura nos habla que va desde 0,6, algunos colegas la manejan hasta 1,4 miligramos kilo. Yo jamás paso de 1. Pero la que tú te pones a buscar literatura te habla desde 0,6 en adelante. ¿Ya?
Porque ya como que 0,4 las dosis están suprimidas, no vas a tener el efecto ya de aporte analgésico somático. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, entonces ahí el sulfato de magnesio es la novedad que yo les puedo traer a ustedes. Como les vuelvo a repetir, es una droga beneficiosa. Sí he notado calidad de las doctores de verdad suma y suma bastante en sus planes analgésicos. ¿Ya? ¿Y saben cuál es la mejor ventaja? Que no es caro. Un ampollón de 20 ml te cuesta, bueno, emancipación también, bueno, nosotros los colegas también tenemos la culpa, ¿no? Sale una droga, yo le comenté a otro colega, va, dame 30 ampollas de sulfato. Cuando yo voy ya no costaba 3.80, ahora está 9 soles. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, pero cuando empecé a utilizar, felizmente me auxilió con un buen gana, que es de sulfato, me costaba 3.80. Un ampollón de 20 y de verdad que lo que gastas sobra, ¿sí? Al punto que me doy el lujo y veces para no contaminar guardados, si me queda, lo desechaba. Media ampolla, 3/4 de ampolla, lo desechaba. Porque tenía buena cantidad de ¿qué pasa también? Es altamente contaminable. ¿Ya? Para todos ustedes, como su fentanilo viene en ampolla, su sulfato viene en ampolla, penicilina, que es un opioide, viene en ampolla, si en un momento lo van a conseguir. ¿Cuál es el punto en el cual yo digo esta droga no la voy a utilizar? Porque ya no sé si me contamina. No sé, ¿han visto alguna vez alguna ampolla guardada en los lugares donde trabajan? ¿Cómo se genera ahí un algodón color oscuro en el fármaco? Y es la colonización bacteriana, ¿no? Ese es el primer punto y me toca esa droga, ¿ya? Segundo, pues, siempre taconemi con algodón, en cinta, igual en un lugar fresco y oscuro, si quieren que estudie. Yo normalmente si hago eso, no debería pasar una semana en ampolla. Pero si no, mejor desecha, no te complique la vida, ¿ya? Lo que les decía, la familia de ciclohexamina, que es la ketamina, tiene efecto o acción en los receptores NMDA, ¿ya? Tiene a generar depresión, anestesia disociativa, produce analgesia somática, como se ha mencionado, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero también aumenta el consumo de oxígeno en el miocardio. Quiere decir, ¿qué pasa con el corazón si utilizo yo un alfa, como la desmetonina, la silacina? ¿Aumenta o disminuye? Ahí. ¿Aumenta o disminuye? Si le meto silacina, desmetonina, disminuye. ¿Saben cómo tratamos de equilibrar eso? En la MPA somos ketamina. Entonces, si tú tienes un cóctel donde hay un disociativo o un alfa, el alfa baja la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca, pero la ketamina la mantiene estable hasta que se eleva. Entonces, ¿qué hace? Hace un efecto compensador. Es una jugada que uno puede hacer para tratar de evitar esa bradicardia que produce el alfa. Esa jugada no la vas a hacer un ferroñato, porque les dije que los braquicéfalos, en la medida de lo posible, no utilicen disociativo ketamina, ¿no? Por lo que lo pone rígido, saliva, no te deja asegurar bien la vía aérea, ¿ya? Por eso, que si yo utilizo un alfa, doctores, en un paciente braquicéfalo, es normal encontrar una frecuencia cardíaca aumentada o disminuida. Si solamente utilizo el alfa. Entonces no me voy a asustar si veo a ese bulldog francés con 55, no sé, 50 de frecuencia cardíaca, porque sé, si he utilizado un alfa, sé que ese efecto se da, ¿ya? Pero para los que no son braquicéfalos, si se puede sumar, si no tengo compromiso renal en el paciente, entonces mi desme con desmetonina, con ketamina, hacen ese efecto compensatorio a nivel del corazón, ¿ya? También te dice que te aumenta la presión arterial, entonces esa hipotensión que se genera en el tiempo con los alfas va a ser compensada porque utilizaste una MPA con ketamina. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces sí, necesito que sea claro, sí, de verdad. Disculpe, ahí te mezclaba la Dextro con ketamina y qué más. ¿Cuál? ¿Para tratar de compensar el corazón? No, te estoy poniendo un ejemplo de que en una MPA, por ejemplo, si tengo ese plan y yo le pongo dexmedeto o un alfazol, ¿ya? Es normal o recordatorio que yo voy a encontrar una frecuencia cardíaca baja. Como este perro no es un braquicéfalo, una jugada de tratar de levantar esa frecuencia cardíaca o no llegar a una bradicardia tan marcada, es que en mi MPA sume ketamina. Porque la ketamina lo que va a hacer es que esto que estaba bajando lo trata de equilibrar.
ya lo ves, a eso me refiero. Doctores, si yo voy, ahora vamos a ver de la disociación solamente con ketamina. Miren, de ketamina, ¿cuánto se usa para disociar? 30. ¿Y yo cuánto les digo que uso? 1 o 2. Esto es anestesia disociativa. Y nada que ver con lo que ustedes van a aprender o van a hacer en los procedimientos de cirugía como tal. ¿Ya? Esto es lo que tienen que aprender, es parte de la anestesia lo que quiero llegar. A esa dosis, doctores, de 30 miligramos kilos, y solamente me voy a basar en ketamina nada más, te está diciendo acá bien claro que aumenta el consumo de oxígeno en el miocardio. Yo uso solo ketamina, eso me obliga, pregunto yo, este paciente tiene que ir sí o sí con soporte de oxígeno o no es necesario. ¿Por qué? Porque se van a generar pequeños microinfartos si es que yo no utilizo oxígeno como tal de suplementación, aunque sea el miocardio trabajo mucho más. Y si por ejemplo tengo un corazón que yo tomé hemograma, bioquímica y uroanálisis, pero no se me ocurrió tomar una placa, ¿qué tal si tengo un corazón algo globoso con paredes debilitadas? La demanda de oxígeno va a ser mucho mayor porque ese miocardio está todo flácido, porque quiero llegar. Segundo, mucho cuidado ahí, porque en esta dosis de ketamina ese corazón, ¿ya? Entonces si está flácido, ¿qué va a pasar con ese músculo en un momento? Se va a fatigar. Y es el motivo por el cual se generan las mortalidades. Por eso es importante tener el anaquel de examen complementario completo. No es porque la necesidad le dé el capricho de decir, no, yo quiero T4, T libre, quiero, no sé, un análisis bioquímico, hemograma, placa y tómalo una tomografía por si acaso. No es así. Ya se están dando cuenta porque es la importancia de todos estos análisis. ¿Ya? Sí, pero es un corazón que ya no tiene contractibilidad, en el globoso estamos hablando, no de paredes de es un corazón que ya no tiene contractibilidad. Si tú le pones ketamina, lo que haces es que esto trabaja tanto que en algún momento la demanda de oxígeno le gane, se fatiga el músculo y se genera la parada. Si usas alfas como tal solo, haces que eso que tiene una contractibilidad débil se vuelva más débil, pues, porque la bradicardia justamente se refleja en base a la contractibilidad del corazón. Entonces, ya está delgadito, y si adjuntas hacía esto, y tú le sumas un alfa, ya ni siquiera va a hacer eso. Y ahí es donde también se genera la complicación. Por eso el corazón del globoso no debería pasar. ¿Ya? Es una consulta. Si bien es cierto que dices de que la ketamina, esa característica se refiere solamente cuando la ketamina es utilizada sola, ¿verdad? Sí, es así. Claro, porque estamos hablando ahorita de la anestesia disociativa. Claro, porque si utilizarías tiazina y la ketamina, ya no procedería con su producción de miocardio, ¿sí? No, si yo sumo en este caso, por ejemplo, un alfa como la silacina, voy a compensarlo del tema cardíaco. En teoría trataríamos de compensar. Lo que hablaba yo con el doctor ayer es cuando ya existe una patología cardíaca. Hablando del perro sano, ahí sí va a haber una compensación. Pero como hablaba yo, discutía con el doctor allá, en un corazón globoso no va a ir esto definitivamente y me tendría que cuidar mucho con los alfas. A eso voy. ¿Ya? Porque se me pueden generar complicaciones. Dígame. ¿Qué normalmente se podrá utilizar en eso? Ahí va el manejo un poquito más específico, dependiendo qué vamos a hacer. Es un corazón robusto, ok, pero qué tipo de procedimiento. Si es, por ejemplo, abdominal, yo como lo manejo, solo midazolam, induzco con propofol, mantengo con gas y hago un cuadrado lumbar, un bloqueo de cuadrado lumbar. Lidocaína en el RAF en medio y con eso ya no tengo por qué sumarle opioides, no bajo la frecuencia cardíaca, no comprometo ese corazón. El halogenado se metaboliza netamente por hígado y no tiene mayor complicación, ¿no? Mayor complicación a nivel cardíaco. O sea, trata de buscar drogas o medios para tratar de no generar mayor complicación a nivel cardíaco. Como hago un cuadrado lumbar, genero analgesia abdominal completa. Entonces yo puedo hacer todo lo que me dé la gana en ese acto. Podría sacar todas las vísceras, pero como tengo el cuadrado lumbar, la insensibilidad está cubierta. Se refiere al bloqueo. Al bloqueo del cuadrado lumbar. Ajá. Tienen que tener presente, todos conocen una vértebra, ¿no? Tiene proceso espinoso y proceso transverso. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Justamente por la cara dorsal del proceso transverso concurre una rama, ya, una médula que sale directa, que irriga justamente o se encarga de la sensibilidad de los órganos abdominales. Entonces, cuando tú la bloqueas en ese inicio,
se insensibiliza todas las zonas abdominales. Entonces ya no hay nocicepción porque está insensibilizado. No puede trabajar tranquilamente con un bloqueo del cuadrado lumbar. Pero no se va a insensibilizar la pared. O sea, si yo corto, ahí sí va a haber dolor. Entonces, ¿qué hago? Infiltro subcutáneo de lidocaína. Infiltrando subcutáneo de lidocaína, puedo abrir piel, fascia, línea alba, llego a órganos abdominales, pero como está con el bloqueo del cuadrado, no hay dolor, no hay nocicepción. Entonces puedo trabajar de manera corta. Es por eso hoy en día que se dice que los bloqueos regionales son el futuro, porque me permiten hoy en día hacer cosas que antes no podíamos hacer. Ese paciente era, lo que ustedes creen era, sinceramente, ir a hablar con el propietario y decirle, mire señora, la probabilidad es 50-50. ¿Va a aceptar usted? Sí, ya, vamos con todo bien. Pero ahora ya tenemos esa ventaja de los cuadrados, de bloqueo. Ahora, por ejemplo, si yo soy más diestro, no infiltro lidocaína en la pared abdominal, sino más bien hago un bloqueo que se llama un tac block, ya que son las ramas nerviosas que irrigan las paredes abdominales. Las bloqueo de acá a acá y ya no tengo insensibilidad y puedo cortarlos sin ningún problema. Pero ese sí es un nivel de anestesia un poquito muchísimo más alto, ¿no? Ya perspicacia. Ahí sí es horas vuelo en aprender a hacer bloqueos, en aprender otros protocolos más específicos. ¿Ya? Pero ¿por qué es mejor trabajarlo de forma subcutánea en la vida? Como comenzamos, no puede trabajarlo de No, pues, porque yo lo que quiero es, como ya he insensibilizado órganos abdominales, pero no he insensibilizado ni piel ni pared, hay técnicas, ya sea, si yo no sé hacer un bloqueo, tranquilamente infiltra el lidocaína y insensibiliza la zona. ¿Por qué voy a someter a hacer infusión de lidocaína? Tampoco si yo solamente quiero insensibilizar eso. Bien, es por eso. ¿Ya? Por eso los jueves ustedes van a tener un capítulo acá donde se menciona los bloqueos. Y ustedes en práctica van a tener también todo lo que van a poder hacer los bloqueos de cráneo, porque eso sería anatomía. O sea, si ustedes aprobaron anatomía, se supone que me pueden hacer todos los bloqueos de cráneo. Para de cuello hacia abajo, sí necesitas o bien neuroestimulador o eco. ¿Ya? Entonces, volviendo a la ketamina, ya hemos hablado que produce tetanización, de que produce hipersalivación. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes usen dosis altas, o en el caso de aquí, de la ketamina a 30 miligramos, ese bicho va a salivar sí o sí. O sea, va a ser un total complicación intubarlo. Quieres agarrar la lengua, se te resbala. Quieres abrir, ven la entrada de la tráquea, la epiglotis llena de baba, de secreción. Va, como les hablaba ayer, lo más probable es que ustedes intuben y jalen secreción hacia la parte interna y luego cuando bolsean ese perro que está... y se recontra incómodo, ¿no? El cirujano dice, doctor, ¿todo bien? Hay secreción. ¿Qué haces en ese caso? Sacas ese traquetubo porque eso es nuevo. Puede ser que en el segundo cambio ya no haya tanta secreción, sea mínimo. Si todavía incómoda, sacas y colocas. Ahora, el problema viene cuando ya tienes el bicho volteado, lo tienes con campo, lo tienes con todo colocado. Si tienes perspicacia para intubar volteado, bacán, ¿no? Y si no le vas a mover nada, pues si no te obliga que, doctor, un ratito, ¿no? El cirujano que te dice, oye, ya estoy con el campo estéril, ya estoy vestido, ¿qué ratito? ¿No? ¿Me entiendes? ¿Ya? Pero sí se puede, doctor. Ante situaciones de emergencia me ha tocado hasta incluso intubar por todo volteado, donde se me había salido la vía aérea porque no se cubre bien, ¿no? Pero sí se puede, hay que tener cierta tamaño. Sudas, ahí sí sudas. Ya, ¿qué más con la ketamina? Les presento a su primo, usado mucho por los mexicanos, se llama tiletamina. No sé si alguna vez han escuchado el soletil, que es tiletamina más solazepam. O sea, te está diciendo, el soletil es la combinación de un primo de la ketamina que se llama tiletamina con un primo de midazolam que se llama solazepam. ¿Ya? Es un fármaco de diabetes. Los mexicanos lo usan muchísimo, de su parte cada día. ¿Ya? Yo discuto mucho con un buen amigo, colega que tengo en México, que también hace no convencionales, es anestesiólogo, ¿ya? Hace gatos, pero no hace perros, por ejemplo. O sea, solamente gatos no convencionales y silvestres, solo. O sea, a eso se dedica, ¿ya? Y justo hablamos, bueno, él todavía por ahí lo sigue utilizando, ya lo estoy ayudando a desfasar porque es por su escuela mexicana. ¿Ya? ¿Qué pasa con la tiletamina, con la solazepam? Que tiene mejor efecto sedatorio que las otras drogas, deprime más. ¿Ya? Al deprimir más, la recuperación es mucho más lenta, pudiendo generarse por ahí cambios hemodinámicos. Por ende, que no es una droga que yo normalmente la utilizo, pero ellos sí lo utilizan mucho, por ejemplo, en zoológico y en los no convencionales. Yo no le meto eso ni fregando a un conejo, mi amigo sí lo hace. Ya, pero luego me llaman y todo es más complicado esto, ¿cómo hago? No, pero por ejemplo es muy capo para hacer aves, reptiles y zoológicos.
Te tomo un hipopótamo, un iguana, una jirafa, todos los grandes felinos, los megalovertebrados. Ese es su área de mayor especialidad. Pero todavía está pataleando, bueno, por ejemplo, con lo que yo me dedico, ¿no? Mamíferos pequeños. Me llaman para hacer para la rata, el hámster, el conejo, el erizo, el hurón, porque ahí todavía está mejorando. Y yo lo llamo cuando me toca, no sé, Nissan en un centro campestre y quiere mover un venado para hablar. Ahí le pido yo la respuesta. O sea, de esa forma nos ayudamos a lo que quiero, ¿no? Y en este caso, también me trajo un par de flaquitos de vitamina con solazepam, lo he utilizado por ahí, lo tengo, pero no es una droga que a mí me gusta. ¿Ya? Si vamos a utilizar tiretamina en disociación, tendría que primero conseguirla, ¿ya? Y porque normalmente vienen tiretamina con solazepam juntos. Y ya Zoetis tiene una posología que te indica cuánto utilizar ese volumen por kilo. En eso se basa. ¿Ya? Como no puedes controlarlas de manera independiente, tú no sabes cuando se generan los cambios hemodinámicos a quién le echo la punta. ¿A la tiretamina o a la solazepam? ¿Me entiendes? Mito de la ketamina. ¿Puede usarse sola? Definitivamente no. ¿Produce analgesia? Sí, produce buena analgesia somática. ¿Ya? Gatos, acá la doctora lo pone en paréntesis, ¿no? En signo de exclamación, pregunta, ¿se puede utilizar en gatos? Es una pregunta que creo yo, doctores, van a tenerla como concepto de cada institución. En mi particular, yo sí considero que la ketamina es un caballito de batalla innegociable para los gatos. Pero vas a tener colegas que pensarían que no. ¿Ya? Eso yo lo dejo. Ustedes como alumnos son un poco esponja, ¿no? Van absorbiendo lo mejor de cada colega y luego generan sus propios criterios, ¿ya? Pero si me preguntas a mí, yo sí uso ketamina en gatos. Considero de que es un pilar básico en mis planes anestésicos, que sin embargo va a haber contraindicaciones. Ya le hablé ahí, por ejemplo, de los corazones globosos. ¿Saben por qué en campaña hay esa cierta tasa de mortalidad en gatos jóvenes? Porque justamente se sabe hoy en día que normalmente entre los 6 y 9 meses empiezan a aparecer esta complicación, esta patología del corazón globoso en ellos. Entonces muchas veces, lamentablemente, como es caso de campaña, y eso, toman un hemograma, se meten a hacer la OVH, como se ve que tenía este problema. Meten Ketaxil y terminan matando. ¿Ya? Yo les cuento una experiencia. Yo ya me había titulado, me recuerdo. ¿Ya? Y trabajaba para la Municipalidad de Caraballo. Dentro de la Municipalidad de Caraballo nos obligaban al menos cada 2 o 3 meses a hacer campañas. ¿Ya? Me recuerdo muy bien esa vez haber hecho como campañas cortas, ¿no? 12, 15 gatos habré hecho yo que tenía que operar ahí en la campaña. Mi tía se entera de esa campaña y me dice, ni un favor, también de pasar esteriliza a mi gatito. Los gatos que llegaron a campaña, doctor, posiblemente positivo a leucemia, sida, peleados, techeros, ferales, pésimas condiciones, y uno se me murió. Llegó el gato de mi tía, lo premediqué, me acuerdo ahorita, midazolam, ketamina, esa fue mi premedicación. Lo premedico, cae, lo volteo, paso la máquina, le paso la mano para ver frecuencia ventilatoria, no respira, pongo la mano en el corazón, paro fulminante, sí, frío. ¿Qué atropina? ¿Qué nada? Masaje, intubación, todo. Nunca lo toqué. Se me murió nada. Como ya tenía confianza por ahí, hacía pininos en Portalino, en la clínica Portalino, le pedí por favor tomar una placa de gato porque no podía sacarme nada. Tenía que sacarme nada. Efectivamente tenía un corazón. Gato bien comido, de casa, nunca salía. Ahora, eso es lo que primero cuando ahora sale y dile a tu tía, pues de que has operado 12 gatos más y el de justo el de ella se lo tocaba más. O sea, no sé si no tan mal pero les comento. Entonces, para que ustedes no cometan los errores, por favor, tomen la. ¿Ya? No se puede utilizar sola, ya lo he mencionado, producen analgesia no muy suficiente y aquí el delirio y el aullido. Si desplazamos, no sé, en el caso de los alfas, lo antagonizamos y dejamos solamente la ketamina en la recuperación, va a ser un bicho que se te va a levantar con cierto delirio, con aullido, con ese movimiento de la cabeza de la izquierda. No sé si han visto que sacan la lengua como si estuvieran lamiendo. Son las características típicas. En los falderos, doctores, normalmente vas a ver el síndrome de nada. Se ponen de la tela y se hacen. Ya, es parte del delito. ¿Ya? ¿Perdón? Dice que produce, no, mentira. De acuerdo con un disociativo.
El que le produce amnesia, para que lo sepas, es el midazolam o la benzodiazepina, ¿ya? Por eso es que nosotros también nos sumamos para que el alimento no recuerde ese proceso que fue. Normalmente la tienen a combinar en una anestesia disociativa, pero a las dosis que les he hablado, ¿no? De 30, de 15 a 30 miligramos, y puede ir sumada con una benzodiazepina con midazolam, ¿no? También pueden sumarla con cualquiera de estos alfa, ¿vale? Profesor, ¿cuál es la dosis de la ketamina? Disociativa de 15 a 30. Disociativa. Ya de anestesia disociativa. De lo que hemos estado aplicando, de 1 a 2 miligramos kilo, lo que quiero que ustedes sepan. Viene neurobiología y anestesia disociativa en el parcial. Hay algunas preguntas, así que por favor, de lo que hemos hablado, terminen las grabaciones, lo que llegaron tarde, no se les pide que se las compartan, se las manden, yo que sé, porque hay preguntas aquí del paciente, ¿ya? La recuperación, como habíamos hablado, hay que monitorizar, es importante, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura en estos pacientes, ofrecer una fuente de calor, colocar al animal en un lugar tranquilo, ¿ya? Siempre se puede mantener fluoterapia en base a los objetivos. Si ya he pasado un volumen de fluoterapia considerable, ya no voy a colocar una vía y mantenerlo con fluido suspenso, porque quizá podría encharcarlo. Pero si mis volúmenes de anestesia de fluidos quizás no se comparan con la pérdida que ha generado debido a la cirugía, eso sí mantengo con fluido constante, ¿verdad? El soporte de oxígeno también es vital al menos durante los primeros 15 a 20 minutos. Yo tengo la costumbre que en pacientes que son de ASA 2 hacia arriba, al menos 15 a 20 minutos, ya esfinge, conscientes, recuperados, ponerle la fuente de oxígeno. Ya sea conectar no sé, le meten file al kennel para tapar la parte delantera, conecta su manguerita condensador y listo. Tienen una cámara de oxígeno. Y si el perro, no sé, está sedado, todavía no está bien recuperado, conecta su a la maja y se lo conecta de manera directa a la maja, a los perro, ¿no? Y por favor, nunca dejar solos. Aunque en mi servicio de anestesia me han pasado de verdad cada cosa, ¿ya? Que trato de transmitir esto para que no les pase a ustedes. Un día hice una cesárea. Muy bien la cesárea, los cachorros salieron muy bien, todo perfecto. Yo tomándome fotos con los perritos para mis redes, y le digo a mi doctora, a la doctora perdón, que nos diga, por favor, ya pase ese perro a recuperar. Pero mire, es un bulldog, trate de mantener monitorización, no te preocupes, ni una promoción mía. No te preocupes, Nilsen, yo tengo un personal ahí que se encarga de chequear, un personal de baño. Pero él sabe, él ve. Bueno, yo ya te lo dejo vivo, consciente, acá está. Ahí está mi cachorro, voy a guardar mis cosas. Estoy guardando mis cosas y me da ganas de ir al baño, quería ir al baño. Entonces le digo, ¿por dónde está el baño? Allá, en la clínica, acá. Y ahí también está el chico. Llego y o sea, estoy caminando al baño, acá está el internamiento y lo veo al chico así. Donde tú estás, doctor, está el perro, ¿no? Y él está así. Y el bulldog estaba, que para colmo, era un chiquito, ¿ya? El bulldog en su recuperación había doblado y no tenía mejor idea de haberse quedado contra la pared, la nariz, como el cuello. Cuando yo lo despego, la lengua morada. El bicho como que, porque tenía la compresión del cuello. Como estaba también medio tonto, se había quedado así. Y ya, pues ya se imaginan, ¿no? O sea, fue una gritada hacia el personal que mi amiga dice que había dejado, porque él estaba en su celular bien. Ni cuenta, o sea, si yo no paso al baño, ese perro se va a morir. ¿Y a quién iban a decirle, no, eso no es culpa del bañador, es culpa de mí, de Juan? Así que, nunca, por favor, nunca dejen solos a sus pacientes, ¿ya? Por los bramicéfalos, ojo que está ahí seca. Yo siempre les recalco y creo decirles eso a donde voy, porque de esa forma también yo me libero. Yo ya te advertí, te dije que no lo dejes solo. ¿Sabes? Lo que pasa después es por responsabilidad. Ya, pero por favor, siempre mucho cuidado con estos pacientes. Los pacientes que no se les levantan bien, igual, monitorización, tratar de lateralizarlo. Algo también humano, por favor. Ven esto acá. Eso tienen de rejas de barrotes, ¿verdad? ¿Ustedes cómo debe doler de ser hecho estar apoyado sobre esto, un pañal, y que esté lateralizado a menos, no sé, 40 minutos? ¿Cómo le va a doler el cuerpo? A ver, ustedes échense sobre unos barrotes en media hora y luego me dicen,
bueno. Entonces, me levantaba, a las 12 me solucionaba una tira y de nuevo venía todo de la pena. Ya los años que me habían puesto no me hacían nada. El trabajo no me hacía nada. Para colmo cayó mi cirugía el 28 de julio, o sea, la anestesióloga estaba, creo, de parranda. Eran las 6 de la mañana y me moría, me operaron a la 1 de la tarde. O sea, de 7 a 1 me chupé todo ese dolor. Cuando me operaron y salí y de verdad me hizo un buen manejo de todo, es como que me resetearon y volví desde cero, una nueva oportunidad. Pero de verdad es horrible. Imaginen tanto ese dolor para que te desmayen. ¿Ya? Entonces, traten a su paciente como si les gustaría que toquen ustedes. ¿Ya? Entonces, a leer, por favor, con ustedes en la parte teórica, me queda una charla que está programada para el viernes. Y con eso ya me empato en la parte teórica. Voy a dormir. Sí. Buenas noches. Pero yo no, a todos les voy a decir que voy a simplemente tengan la grabación y veanla cuando ustedes deseen. Mañana. ¿Lo voy a qué? ¿Por qué? Pero estamos hablando, o voy a empezar a hablar de, ya aquí tienen que meterse a la cabeza, o sea, todo lo que voy a hablar es familia. Alfa, denso, o sea, todo es repetir esto, efectos positivos. Yo lo que les doy de consejo, lo que les he hablado, por favor. Si les he dicho que algo va a venir, va a venir. Segundo, efectos positivos negativos de sus grandes familias. Tercero, farmacocinérica, farmacodinámica. Cuarto, estudien un poquito de monitorización. La doctora Gabriela les ha pasado un PDF en un libro donde les habla de monitorización. Yo no voy a pedir profundidad, quiero cosas básicas, pero tampoco me van a poner burrada, ¿no? ¿Ya? Entonces, el examen yo ya lo he revisado, soy sincero, no es difícil, está todo lo que hemos hablado. Aquel que hace caso a lo que estoy hablando ahorita, va a pasar. ¿Ya? Termino entonces el viernes con eso y de ahí ya me pongo al tanto para no me cambio. Miren, la pregunta que dice la doctora Kaori es una pregunta interesante, ¿ya? ¿Por qué, doctor, utilizar estas dosis tan altas de trentamina? ¿Cuál es el objetivo de disociar a su paciente? Como te he hablado, Kaori, inicio, nosotros aprendimos cirugía utilizando esta dosis de ketamina y que le sumamos como hacemos un alfa y para quedarnos tranquilos su tramador, ¿no? Que es lo total errado, que esta clase creo que sirve para contar eso negativo que hacíamos, ¿ok? Normalmente esta dosis alta la vas a utilizar, doctora, o ya se aplica la anestesia disociativa justamente en los animales de zoológico, para transporte, para toma de muestras, para algún procedimiento no tan invasivo, colocar un microchip, ponerle una telemetría como tal, un collar de telemetría. Para eso normalmente utilizas disociativos, ¿ya? La ventaja, porque vamos a hablar en un capítulo justamente de animales de zoológico, y eso se maneja todo, ya sea con cerbatana, con pistola de CO2, o sea, de aire comprimido, tal. Pero ese es el motivo, se coloca en el dardo, como tal, para cerbatear, no sé, a X individuo para ponerle el collar, no sé, en el dardo para ponerle el collar. Ahora, poco a poco esto se ha ido desfasando, doctores, porque hoy en día, como tal, ya se sabe de que en los animales de zoológico ya no solamente nos basamos en la anestesia disociativa, ya empezamos a generar ciertos cócteles, el alfa, el opioide, como tal, o ciertos tranquilizantes que tienen reversores. Entonces dirías, otra gran familia de fármacos que no me quiero meter, ¿ya? Pero, o sea, esa es la intención. Antiguamente y hasta ahora en algunos lugares se utiliza la ketamina como disociativa para los animales de zoológico, para el transporte, proceso poco cruento, colocación de un GPS y colocación de telemetría. Eso es normalmente lo que es, para lo que se utiliza. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Yo el día lunes, si tienen tiempo, en la noche puedo crear un Zoom y hacemos un repaso. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Ya? Tampoco es tan fácil, ¿no?